Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más del estreno. Hablaremos de una película sobre mujeres, una película importante sobre la acción de mujeres, sobre solidaridad. Una película también sobre el empoderamiento real de la mujer, no el empoderamiento ficticio que a veces nos quieren vender. Y ya lo escucharán al rato que entremos en materia con Llévate mis amores. Y justo viene mucho al caso lo que les quiero comentar, hablando de una película tan femenina con personajes evidentemente femeninos. Ya también verán por qué creo que es una película tan femenina y un tema igual. Viene mucho al tema. Lo que les quiero comentar ahora alrededor de la acción rosa, ¿no? Vivimos en tiempos en donde se puede ayudar de muchísimas formas y agradecemos a toda la gente que luego le pone like o que da un retweet o que reproduce videos que mantienen a la gente informada y enterada de muchos temas, pero hay uno en particular que queremos traer ahora y que nos hace pensar también que hay formas distintas, no sé si más directas, probablemente sí, pero distintas alternativas complementarias para poder ayudar. El cáncer de mama, esta es la información, el cáncer de mama afecta hoy a 1 de cada 8 mujeres en este país, y si el rumbo se mantiene como está ahora, lo cual no queremos, alrededor de 2020 será la causa número 1 de muerte para las mujeres mexicanas. Con el donativo que ustedes pueden hacer a la Fundación Alma a través de nuestra tienda en línea, se hará posible el primer estudio genético para el cáncer de mama en México, y esto es muy, muy importante. Junto con ustedes y junto con Fundación Alma tenemos en nuestras manos recursos tecnológicos y sociales muy valiosos para realmente hacer algo. Así que por favor, ayúdenos, vamos a darle la vuelta al círculo, ayúdenos con un donativo a través de puentes.me/tienda, Acción Rosa, y ahora sí, llévate mis amores. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y están ustedes entrando a un episodio más de Cine Garage. Un episodio importante. Ya saben ustedes que me gusta mucho cuando el estreno de la semana, la película de la semana, además es mexicana. Y cuando además de ser mexicana es documental, y cuando además de ser mexicana documental es pertinente, me emociona bastante. Esas coincidencias pasan, pero no tan seguido como deberían ocurrir en un país como este, en situaciones como esta, y con cosas como las que están pasando todos los días. Entonces, dentro de todo, vamos a hablar de un documental que, si bien habla de problemáticas duras, recias e importantes, tiene un tono, y lo digo ahora que está el director sentado enfrente de mí, un tono hasta cierto punto apacible. Hay un mensaje de esperanza ahí abajo. A pesar de todo lo que muestra, creo que la forma ayuda mucho, y creo que es donde más nos vamos a clavar hoy, Arturo, en hablar de la forma, porque el fondo está ahí, irá saliendo, pero me interesa mucho la manera en cómo contaste Llévate mis amores, el documental que vamos a comentar ahora. Entonces, ya lo dije, está conmigo Arturo González Villaseñor, director de este documental, que alcancé el dato, seguramente si lo actualizamos el número debe ser mayor, ha estado en por lo menos 60 festivales alrededor del mundo. Arturo, bienvenido. Hola Eric, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por hablar de Llévate mis amores en su próximo estreno en salas comerciales. Que ya le hace falta, ¿no? Sí, ya 2 años de recorrido de festivales. Empezamos en el Festival de Cine Los Cabos en noviembre del 2014, donde fue nuestro estreno mundial, y tuvimos la fortuna de, aparte de estrenar en este festival en una selección muy pequeña de 6 películas en la categoría México Primero, pues llevarnos la gratificación de haber ganado Mejor Película, ¿no? Y creo que de ahí fue un despegue muy amplio, donde después fuimos al IDFA en Ámsterdam en su estreno mundial, y a partir de ahí
y hemos participado en muchísimos festivales alrededor del mundo, como lo dice, 70 festivales y más de 30 países recorridos. Más o menos. ¿Cuál es la importancia, hablando el documental de lo que habla, y ahora que me gustaría que tú lo explicaras, porque sinopsis hay por todos lados, y honestamente la más cercana es la que hizo Ambulante. O sea, la más cercana a lo que cuentas es la sinopsis que hizo Ambulante, que, lo confieso, me fusilé para la bitácora de este episodio. Hablando de lo que habla el documental, ¿qué importancia tiene la cartelera comercial después de haber estado en tantos festivales en 30 países alrededor del mundo? La cartelera comercial de México, ¿qué importancia tiene para ti después de un esfuerzo tan grande, primero para levantar el proyecto, luego para colocarlo en festivales y luego para darle la vuelta al mundo? Yo creo que el hecho de haber estado en tantos festivales de cine, el tener la respuesta del público, el ser tal vez el documental más visto en la gira de documentales de Ambulante aquí en México, y después de tener la fortuna de que los programadores tanto de Colombia, California y El Salvador lo hayan tomado, y la aceptación, ¿no?, del público en general alrededor del mundo, fue lo que nos abrió las puertas como para llegar a un estreno comercial. Yo creo que esta película, que ahora está pronto a estrenarse, fue empujada por el mismo público. Creo que los festivales de cine de alguna manera funcionan también como eso, ¿no?, como un medio de exhibición, pero uno nunca tiene la seguridad de estrenar en salas comerciales, pero habiendo tanta aceptación por parte del público, pues ahora se está pronto a estrenar, lo cual está increíble y que es algo que jamás imaginamos. Claro, ¿y qué reacción esperas de la gente? De nuevo, estando las cosas como están, o sea, estamos grabando, curiosamente estamos grabando un día antes de que se estrene este episodio. Ustedes saben que no lo hacemos. Hoy merecía la pena la excepción. Puse mi queja en el departamento de producción y dije, tenemos que hablar de la película antes de que se estrene, no después. Y estamos grabando en un día en el que detecto, por lo menos entre muchos de mis amigos, mucha rabia y mucho enfado, mucha impotencia en lo que está pasando en este país. Y aunque la película no habla de eso, aunque la película no habla de gobernadores corruptos en Veracruz, de una forma indirecta sí lo está haciendo. ¿Qué esperas en la reacción del público de la cartelera comercial, o qué te gustaría que pasara una vez que la gente vea tu película? Yo creo que cuando nosotros nos planteamos la idea de hacer la película después de convivir tanto tiempo con ellas y darnos cuenta que había una historia que podíamos contar después de haber sido ya, si podría decirse, explotadas por los medios de comunicación y reportajes, descubrimos que más que hablar sobre, o más que decirle al público qué es lo que tienes que hacer, o mira lo que ellas están haciendo, tú qué estás haciendo, tratar de concientizarlo, eso hubiéramos caído en un grave error, ¿no? Porque creo que no somos absolutamente nadie para venirle a decir al público qué hacer, ¿no? O qué pensar que es peor, ¿no? Exacto, qué pensar que es peor. Claro que hay un discurso, hay una línea narrativa muy clara, pero nuestro principal objetivo siempre se basó en tratarle de hacerle llegar al espectador estos sentimientos que nos produjeron a nosotros el hecho de estar ahí frente a las vías, con nuestras conversaciones con los migrantes, con la colaboración al hacer los alimentos en la labor humanitaria, con nuestra relación con las patronas, con estas mujeres, integrarnos en sus casas. Y creo que la película ese siempre fue tratar de que fuera su cometido, ¿no? Un carrito de emociones donde siempre quisimos tener muy claro que el espectador se iba a subir a un cúmulo de sentimientos donde principalmente el espectador iba a elegir propiamente su camino o su destino o su decisión del discurso que se le está poniendo, ¿no? Y creo que una de las cosas más claras de este ejemplo es que la película por eso no está musicalizada, por eso hay un trabajo muy grande dentro del diseño sonoro para envolverte con las historias que se nos van contando conforme va avanzando la película. Ok, de alguna forma es, pues sí, una invitación a sentir. Exacto. Que también nos está haciendo mucha falta, ¿no? En este país sentir, y especialmente sentir lo que está pasando con más gente, no nada más con uno mismo. Y la reacción del público es justamente eso. Creo que nos hemos dado cuenta porque uno no sabe qué película tiene hasta que se la muestra al espectador, ¿no? Claro.
y nos hemos encontrado en la sala de cine donde hay gente que se para y empieza a llorar y nos expresa muchísimas palabras de aliento hacia las patronas y se llena de alegría y tiene muchas ganas de llegar a su comunidad o con su misma sociedad y tratar de organizarse y cambiar su espacio o apoyarlas a ellas o a otras instituciones o asociaciones a favor ya sea de los migrantes o de cualquier otro... Niños abandonados, Claro, ancianos. exacto. Como gente que se para criminalizando a las instituciones, hablando de la falta de políticas públicas en materia de derechos humanos, de migración, ¿sabes? Un estímulo de sentimientos alrededor y creo que eso es fascinante, ¿no? Porque no hay como variedad, Claro. Nos encontramos con mucha variedad. Claro, para mí no, yo creo que es la mejor cualidad de la película entre varias, es justo eso, ¿no? Que no tiene, al final de cuentas, un decálogo, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para lo que tú quieras, o para cambiar, o para seguir, o para mejorar, o para no mejorar. O sea, lo que la película está diciendo es, en este lugar está pasando esto, yo quiero que me digas qué sientes Exacto. después de que sepas que en este lugar está pasando esto, no que me digas qué vas a hacer, ¿no? Entonces, la invitación, ahora que la película llega a la cartelera, es justo eso, vayan y abran el estómago. Exacto. No, vayan y dejen que Llévate mis amores les pegue en el estómago y ya luego sabrán dónde se soban ustedes, ¿no? Pero de entrada el golpe creo que tiene que llegar y hay que ir dispuesto a ellos. ¿Cuál es el golpe, Arturo? Ahora sí, ¿cuál es, digamos, la historia? Ya habiendo mencionado a casi todos los personajes, ¿cuál es la historia de tu película? Pues yo creo que es una película que habla principalmente de la capacidad de un grupo de mujeres por levantarse y enseñarnos mucho de lo que es la palabra solidaridad y la palabra real, la palabra real, ¿no? De lo que es la solidaridad y la palabra de lo que significa en estos momentos la empatía con el ser humano, ¿no? Creo que ese es el principal discurso de la película, que viene acompañado muchísimo con lo que ocurre dentro de su comunidad, como el descuido al campo, como son mujeres que están muy conectadas con la naturaleza y que dependen profundamente tal vez del café, del chile, de la caña, ¿no? Campesinas completamente y que de alguna manera las jóvenes que están tomando la nueva generación, ¿no? Dentro de la labor humanitaria tienen sueños como cualquier otro joven. Claro. O como los mismos migrantes, que es tal vez estudiar, pero también visibilizamos mucho de lo que ocurre tal vez, por ejemplo, con la parte del Estado judicial, ¿no? Mientras una de ellas nos narra que quiere estudiar Derecho para sacar a los presos que están ahí injustamente, lo cual nos está dando un panorama muy amplio de lo que ocurre dentro del sistema judicial. Y la otra pequeña que también quiere estudiar comunicación, pero su madre le advierte que tal vez que si estudia comunicación es peligroso y la pueden matar, ¿no? Por tan solo decir la verdad. Creo que la película engloba mucho de lo que a ellas les ocurre como mujeres campesinas y sobre todo también resaltar el empoderamiento, el verdadero empoderamiento de la mujer dentro de esta comunidad, y que a pesar de que han sido sometidas por el machismo, ¿no? Que impera no solo los pueblos mexicanos, también en las ciudades, en todo el país, ellas han sabido sobresalir de este ciclo. Es obvio, ¿no? Desde el nombre que se le da a este grupo de mujeres que ayudan a los migrantes que van sobre el tren, es obvio que se trata de una agrupación o de un movimiento femenino, ¿no? Se les llama las patronas. Es muy curioso porque yo siento que ese pueblo está cargado de magia, porque a mí me parece justamente muy extraño lo que te voy a decir, que es que el pueblo se llama La Patrona por Guadalupe la Patrona, porque la abuela nos contaba la historia que se encontraron una virgen en un árbol y bajaron, más bien se encontraron un estandarte, bajaron ese estandarte y se encontraron con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y entonces estas pequeñas personas de un pueblo muy pequeño, no tengo la fecha exacta de cuando se fundó el pueblo, pero decidió ponerle al pueblo por este estandarte Guadalupe la Patrona. Y después de muchísimos años nos encontramos con unas mujeres que claramente por lo que hacen, por la labor humanitaria,
son merecedoras de las patronas, Claro. no nada más de México, sino del mundo. Son las que llevan las riendas, Así ¿no? es. Y mi pregunta va todavía más para allá. Gracias por la aclaración, ese dato no lo había encontrado. Hablabas ahora del empoderamiento real de las mujeres y uno se da cuenta conforme va transmitiendo, se va comunicando el mensaje de la película, pues que la comunidad prácticamente está regida por mujeres y que la vida, tanto económica como social, y ahora la vida que se le está dando a la ayuda a los migrantes, pues también es de las mujeres. Ese empoderamiento del cual tú hablas con este grupo de personas, ¿se está dando ahora o se está dejando ver ahora que muchos de los esposos de estas chicas y estas mujeres tuvieron que irse también a Estados Unidos? Trato de explicarme más. Según yo, las mujeres siempre han llevado las riendas en este tipo de pueblos y de comunidades. Son ellas, incluso en otros países. Si uno va a Guatemala, las que están haciendo las cosas son las mujeres. Y Guatemala está a menos de 1,000 kilómetros de donde tú hiciste tu película. Siempre han estado ellas llevando las riendas de las situaciones, todas. Pero a lo mejor, estando los hombres alrededor, esas riendas quedan ocultas. Cuando estos hombres se convierten en migrantes, igual que los migrantes que van sobre el tren, esta imagen acaba sobresaliendo. ¿Es un reempoderamiento o es un empoderamiento o simplemente estamos viendo finalmente el trabajo real de las mujeres en estas comunidades una vez que los hombres fueron barridos por circunstancias que ahora no vienen al caso? Yo creo que uno de los principales problemas que evita el empoderamiento de la mujer es el machismo, ¿no? Que impera, como ya lo mencionábamos, en los pueblos mexicanos o en las ciudades o en Centroamérica también o en cualquier otra parte del mundo, donde les es complicado que, por ejemplo, en el caso específico de las patronas, ellas salgan a servirle de comida a un hombre más, claro, que no conocen. Que no conocen y que no van a volver a ver jamás, ¿no? Exacto. Entonces, eso fue uno de los principales conflictos al principio y que ellas pudieron superar y que ellas pudieron rebasar al esposo para seguir dando el servicio humanitario, ¿no? Solidario. Entonces yo creo que se ha vuelto este empoderamiento después de que ellas se rebasan al esposo, a los maridos, para hacer este trabajo, ¿no? Si bien, como mencionas, ¿no? Las mujeres siempre han sido las dueñas de la casa, ¿no? Y las que nunca se terminan de cansar, las que tienen que estar sirviendo no nada más a los hijos, al marido, lavar la ropa, estar con los útiles, con la labor que les quita bastante tiempo, muchísimas actividades alrededor, y que de alguna manera sí ellas han sido mujeres muy fuertes, sobresalientes, la parte de la mujer, pero el hecho de que hayan sido, como te menciono, hayan rebasado al hombre para poder seguir con la labor, es algo que se dio y que creo que apenas surge. Sobre todo, apenas surge desde el momento en que ellas lo toman, ¿no? Que esto fue en el año 95, ya 21 años. 21 años, sí. Sobre todo porque es importante mencionar que son mujeres que sus esposos no son migrantes. No es que se hayan sido y no es que se hayan ido y porque se fueron. Bueno, entonces ellas dijeron: seamos empáticas a lo que sufrieron nuestros esposos y entonces agarremos unas bolsas y aventémoslas a los que van arriba. No, creo que cada una tiene un porqué sale a las vías, y creo que la mayoría no comparte el hecho de porque está un familiar allá, yo voy a ser empática a lo que está sucediendo. Y creo que eso es algo súper rescatable, su labor, porque es uno de los grandes problemas que ocurren hoy en día, ¿no? Claro. La empatía hacia las causas sociales. Claro. Nos molestamos porque los padres de los desaparecidos cierran el centro de la ciudad para manifestarse en busca de sus hijos, y a nosotros nos molesta porque pues tal vez no llegamos a nuestros trabajos o estamos atorados en el tráfico, pero si realmente a nosotros nos desaparecieran a nuestra hermana, claro, o a nuestro padre, estaríamos unidos en esa lucha. Entonces creo que es algo de lo que me gusta rescatar mucho de ellas, ¿no? Que no tuvieron que pasar por alguna desgracia para ser empáticas y para poder ser parte para ser humanas. Para ser humanas, claro. ¿No? Que es algo, y ahora que lo mencionas con las manifestaciones, es un poco el reflejo a la hora de la queja que tú mencionas, ¿no? Hombre, si fuéramos un poquito más humanos, creo que no importaría una hora más tarde llegar al trabajo
en lugar de estar apoyando una causa como tantas que hay en este país. Claro, y eso no significa que uno tenga que irse a marchar, No, ¿no? Y que no. Pero creo que uno hace muchísimo con el simple hecho de no estorbar a las personas que sí están luchando por sus causas. En lugar de sociales. pensar que ellas son las que estorban a la ciudad, ¿no? Así es. Exactamente. Tú estudiaste comunicación social en la honrosísima UAM Xochimilco, ¿estamos? Así es. Y luego me encontré ahí el dato, con especialidad en políticas públicas con orientación a comunicación. Así es. O sea, cine de manera propia no estudiaste. No, si bien el cine siempre me ha gustado y siempre he visto cine desde toda mi vida y me gusta mucho también la literatura, sobre todo las novelas, y también he leído mucho sobre cine, no tuve una formación educativa como tal, ¿no? Creo que yo no elegí ser director de cine en el sentido de que yo no busqué un proyecto para convertirme en, sino que las circunstancias y la situación me llevó a este lugar, yo me abrí y de repente con mi equipo de producción, que en ese momento eran mis compañeros de tesis, sentíamos una necesidad de contar esto y fue así como recurrimos para expresarnos a través del cine. Pero creo que hay dos formas de convertirse, ¿no? Los que buscan un proyecto para hacerlo y los que de manera natural, espontánea, orgánica, como fue mi caso, me encontré en la necesidad de contar algo y de alguna manera fue algo que ellas mismas también me hicieron descubrir, ¿no? Y que se los agradezco muchísimo porque ahora he encontrado un medio de expresión que quisiera poderlo utilizar y tener la fortuna de seguir contando con él durante toda mi vida. ¿Cuál era esa tesis, Arturo? Es decir, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué acabaste metiéndote en un caso? Le estoy llamando caso porque pues, es una situación que tiene ya 21 años de existir. O sea, y como tú mismo lo acabas de decir, quizá periodísticamente está sobreexplotado. Hay un documental de HBO, hay no sé cuántos reportajes, el tema no era oculto. No. ¿Cuál era la tesis que te tenía a ti y al equipo de producción en la disposición de abrirse y por qué estaban ahí? Bueno, como bien sabes, la Universidad Autónoma Metropolitana, que me da mucho orgullo decir, Claro. es coproductora de aparte de Llévate mis amores y es la primera coproducción de un largometraje. Es una universidad que siempre ha sido siempre ha estado dentro de las causas sociales y yo cuando entré a comunicación social me encantó darme cuenta con los profesores, con las lecturas, que una vez que a nosotros como universitarios, ¿no? Como estudiantes, el Estado invierte parte del erario público para nuestra educación, nosotros lo teníamos que retribuir de alguna manera, ¿no? Servirle a la sociedad mucho de lo que se nos había invertido como estudiantes. Entonces me metí al área de políticas públicas en materia de comunicación con dos profesores de los cuales admiro mucho, que es Beatriz Solís, que fue quien licitó para poder conseguir la figura de legal de radio a UAM Radio, y Gabriel Sosa Plata, que fue y estuvo envuelto dentro de la defensoría de MBS y sobre todo en el caso de Carmen Aristegui. Sí. Personas muy politizadas, personas que queriendo hacer un cambio social implementaron esta área que se encargaba de tratar de conseguir la figura de permisionada a las radios comunitarias, y nuestro trabajo implicaba el hacer la licitación, el papeleo para que una radio comunitaria en el estado de Veracruz pudiera operar de manera permisionada, no legal, porque no están reconocidas en el país. Y fue así como tomamos una radio que es una radio que está en un pequeño pueblo que se llama Paso del Macho, Veracruz, y esta pequeña radio que está como una hora de donde están las patronas, ambos pueblos muy cerca de la ciudad de Córdoba, para más o menos ubicarlo geográficamente, fue que nos platicaron de unas mujeres que servían al migrante. No entendíamos muy bien qué era lo que se trataba, ¿no? Y nos dijeron que recolectáramos botellas con ellos
ellos, juntamos botellas, convocamos a la comunidad de este pueblo a que nos diera botellas. Fui a las panaderías y en las panaderías era muy impresionante cómo el panadero, con tan solo decirle voy a ir a visitar a las patronas, Te daban. me decían toma tu charol, toma la charola, toma las pinzas y toma el pan que quieras. Y entonces tomábamos donas, tomábamos conchas, tomábamos de todo. Y ese día, un día después, partimos con una camioneta de redilas lleno de botellas de agua, de canastos de pan. Y ese fue nuestro primer contacto y fue gracias a estos comunicadores, que gente entre 15 y 25 años, que nos llevaron a conocerlas y bueno, de ahí empieza la historia y nuestra relación con ellas. Ok, tengo entendido, vi por ahí una entrevista que decías que antes de empezar el trabajo en el documental hubo un cuento. Sí. Cuéntanos sobre ese cuento. Estábamos con la mamá de la productora y llegando un día emocionados de todo lo que nos había empapado el haber estado ahí con ellas una semana. Una semana nada más. Una semana nada más. Empezamos a decirle muchas cosas que nos sorprendían, ¿no? Como la manera en la que cargan las carretillas, ¿no? de comida en una terracería, ¿no? La manera en la que llenan las botellas de agua una por una sacadas del pozo. Y nos dijo, escríbanlo. Y fue así como me aventuré a hacer un pequeño cuento de 25 hojas, que de alguna manera es como el parteaguas de lo que nosotros queremos filmar posteriormente, para no olvidarnos de estos pequeños detalles que queríamos que estuvieran impregnados en las imágenes, como el arroz, ¿no? Que se sintiera como el arroz se prepara, ¿no? Y es una preparación con tomate rojo, para que la gente pudiera comprender que lo que se le está dando al migrante es un arroz que se antoja, ¿no? Sí, no es una limosna. Exacto, no es una limosna, y que es lo mismo que ellas comen, que nosotros como realizadores comíamos, que los invitados o los voluntarios también comían, el mismo pan, la misma comida que se compartía en la mesa, ¿no? Entonces estos pequeños detalles de cómo emana el humo, ¿no? del arroz, y es lo que se sirve así caliente en la bolsa, queríamos que estuvieran plasmados en la película, y creo que el cuento relata mucho de estos detalles que, si bien hubieran pasado 6 meses después, tal vez ya se nos hubieran olvidado, porque esto es algo que hacen todos los días y se nos puede haber hecho algo común, ¿no? Y que nosotros, proveniendo de otro lugar, bueno, para nosotros era completamente nuevo. Fue una especie de primer guión. Fue una especie de primer guión. Como bien sabes, pues en el cine documental uno tiene una idea, ¿no? Y tiene como un plan, pero de repente sí te puedo decir que todo lo que ocurrió dentro de los trenes no fue nada planificado. La llegada de Cristóbal, que es el primer migrante que se cae intentando agarrar una de sus bolsas, ¿no? Dentro de la labor humanitaria, y pierde una pierna después de que muchas de ellas le dijeron que lo podían acercar a la siguiente estación. Nosotros en el rodaje nos avisa una de ellas que Cristóbal viene para conocerlas por primera vez. Y entonces eso fue algo que no planeamos, y por primera vez vemos a Cristóbal que llega a conocer a estas mujeres que le habían salvado la vida, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una parte muy bonita que se consigue en la edición, que es justamente cuando una de ellas, Lupe, tiene una conversación con Cristóbal diciéndole que ella le promete que va a volver a caminar, ¿no? Y él le dice, bueno, si tú no me puedes prometer que voy a volver a caminar, porque en quiché, si lo prometes, lo cumples, tienes que cumplirlo, ¿no? Y Lupe le dice, yo te prometo que tú vas a volver a caminar, ¿no? Y después de esta conversación cortamos, o de este diálogo, cortamos a Cristóbal por primera vez llegando caminando para conocer a Lupe y a las demás patronas. Entonces creo que también habla esto mucho de la filosofía de compromiso que tienen ellas con los migrantes. Y cortas además sin mayor explicación, es decir, no entramos en detalles de qué fue lo que pasó con Cristóbal y su pierna. No. Y creo que ahí es donde la forma del documental empieza a comunicar esta entrega optimista de la cual hablaba yo al principio. Los detalles nos tocan a nosotros como espectadores, ¿no? Una vez más, tú estás diciendo, esto está pasando en este lugar, dime qué quieres que pase después, ¿no? Un poco es eso, quizá dejar abiertas ciertas grietas muy bien medidas, honestamente. O sea, creo que sabes en qué momento dejar de contar para que uno empiece a meter la historia.
Y es ahí donde yo creo que era más que necesario el estreno en cartelera comercial, ¿no? Acercarle al público que a lo mejor está acostumbrado a que se le den todas las respuestas en las películas, acercarlo para decir, pues mira, ellas están dando una respuesta, pero aquí hay grietas que yo te pido que llenes. Completamente, yo creo que, como bien lo dices, ¿no? Me agrada mucho escuchar eso porque es real. Las películas no sirven para dar respuestas, sino como dices, para abrir aristas, ¿no? Para involucrarse más en el tema de la migración, en el empoderamiento de la mujer específicamente con las patronas, ¿sabes? Con muchos temas que están ahí, que de alguna manera en el círculo de la película se resuelven, pero que cualquiera podría tener un medio de estudio y que complementa mucho de lo que se puede hacer cualquier trabajo o cualquier estudio sobre el tema de la migración o muchos otros que hay dentro de la película. Claro. Me mencionaban, por ejemplo, en un festival en París. Tuve la oportunidad de estar en una universidad donde hubo un conversatorio y un debate, y una de las profesoras se me acercó y me dijo que esta película era una película que la tenían que ver los economistas. Imagínate, ¿no? Que de repente... No, es que sí. Que me digan, bueno, uno nunca, como ahora te cuento algo, pero me decía, pues... La tienen que ver los economistas porque los economistas deben de darse cuenta cómo funcionan las nuevas economías dentro del tercer mundo, ¿no? Mujeres que no tienen lo suficiente para ellas mismas lo consiguen para alguien más, para dárselo a alguien más, ¿no? Y creo que ahí hay una tesis, un tema del que se podría expandir y del que se podría hablar muchísimo, de cómo ellas están funcionando en este círculo de donaciones por parte principalmente de universidades, pero de las organizaciones civiles, sí, o de las mismas personas como tú o yo. Del barrio, ¿no? Exacto, del barrio, que dijo, bueno, yo tengo una bolsa de arroz y yo puedo apoyar con eso. Claro. Déjame hacer la primera pausa la única pausa de este programa, y venimos para seguir hablando de tu película. Hola, soy Ifigenia Martínez. Los saludo hasta donde sea, cuando muy sea. bien, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Hey yo, what up? ¿Qué onda? Los Reyes del Beautiful de nuevo en la casa. ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas? Puentes ha entregado más de 2 millares de programas compartiendo las cosas que más nos apasionan, Hemos construido una red de creadores y amigos en los dos lados del micrófono. Descubrimos durante este tiempo que hablando nos encontramos. ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas? Te invitamos a hacer puentes. Nunca se cruza el mismo puente 2 veces. Boom shakalaka. Faul y cuenta. Con Evaristo Corona y Wookie Williams. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes. Boom shakalaka. Muy bien, estamos de regreso. Lo anticipé y qué bueno que le entraste al juego. Vamos a acabar hablando de la forma del documental, aunque bueno, ya dimos mucho fondo, ¿no? Creo que hay como para despertar muchas preguntas e inquietudes en la gente para que vaya a ver la película. Me entusiasma mucho que justo el principio y el planteamiento formal de tu historia sea entrar primero a la vida común de estas personas, de las patronas, ¿no? De que ellas nos digan, pues sí, a veces no había para comer cuando ellas eran chicas, ¿no? Que no dan los 20 pesos lo que daban hace 4 años, que ya no es lo mismo, que luego aparezca el esposo de una de ellas y diga, pues yo tengo que vivir, ¿sabes?, pidiendo prestado para el uniforme de mis niños.
lo cual empieza a dibujar un poco el panorama de la pobreza mexicana. Así es. ¿No? Y de ahí uno se puede ir hasta donde quiera, ¿no? Porque para temas de pobreza en México tenemos muchos y la profundidad es vasta, ¿no? Es un problema muy grave que se ha querido acallar, ¿no? Que creer que porque la gente come todos los días no es pobre. Híjole, yo podría matizar horas y horas al respecto. Entonces, dejas un tema flotando, ¿no? El tema de la pobreza del México rural. Y luego, poco a poco, empiezas a dibujar también el tema de la pobreza en otros países que suenan tan lejanos, pero que no lo es. Culturalmente están tan cerca y tan lejos, ¿no? Para México, para bien y para mal, es muy gringo, y para bien y para mal es muy poco el resto de Latinoamérica. Entonces, cuando empiezas a dibujar sin datos, sin nombres, sin distancias, ¿no? Sin meterte en la problemática puntual de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, empiezas a hablar también de la pobreza de esos países, pero vas como dejando los temas flotando, y creo que esa forma es la que permite empezar a entresacar otros pensamientos y otras ideas dentro de la película. La principal, y lo tengo ahí apuntado en mi libreta, es, como decías hace rato, la solidaridad. Y ahí es donde yo creo que es un documental, a pesar de lo duro que es, a pesar de lo estresante que es, porque ver cómo entregan la comida en el tren es una escena de acción, ¿no? O sea, sí, están ellas al mismo tiempo jugándose una pierna, igual que Cristóbal. Uno nunca sabe en qué momento un mal jalón, la puede jalar. Claro, te puede botar una pierna en cualquier momento. Hay niños alrededor, ¿no? Empiezas a sacar el tema de la solidaridad, que creo que es algo importantísimo, ya no en México, sino en el mundo. Y de ahí que no me extrañe tanto la reacción que nos contabas en París, ¿no? El hecho de tener dos pobrezas que se ayudan una con la otra, creo que es un ejemplo que también entre políticos y economistas deberían empezar a observar en temas aparentemente tan pequeños y lejanos como este. Lo digo aparentemente tan pequeños y lejanos porque la bestia, a final de cuentas, acaba pasando por esta zona del país y acaba cruzando el país entero. Y si la bestia cruza el país entero, el problema de la migración, centroamericana o no, mexicana o no, internacional o no, ahí tenemos a los africanos y a los haitianos atrapados en Mexicali, es un problema de todo el país. Así es. Y creo que la gran aportación de Llévate mis amores es decirle a la gente: volvamos de nuevo a la solidaridad, al donde comen dos, comen tres, o al famoso échale agua a los frijoles, que es lo que estas señoras acaban haciendo, ¿no? Limpian los frijoles y luego, pues, si hay más gente, pues le eches más agua, ¿no? Ni modo, ¿no? Y creo que esa forma es muy afortunada. Lo que me intriga es saber si esa forma venía en el cuento que nos acabas de decir, en parte parece que sí, o se decide ya en la postproducción, que dices, creo que hay que balancear los temas que estamos presentando, o simplemente, como dijiste hace rato, no te interesaba el retrato periodístico de estas mujeres. Yo creo que desde el principio, ¿no? O sea, desde la esencia, desde nuestro interior, de no, como creo que fue una búsqueda interna, ¿no? Tal vez de lo mucho que vi, de lo que alguna vez leímos, ¿sabes? Fue que a partir de ahí tomamos una decisión muy clara de qué era lo que queríamos hacer con este proyecto, ¿no? O sea, creo que no empezamos a filmar sin saber qué era lo que queríamos conseguir, porque hubiéramos sido muy vagos, nos hubiéramos tal vez subido al tren. Uh-huh. En el cine documental, tú bien sabes. Hay un momento en el que dije, se va a subir, y no. Qué bueno que no. Sí. Y ahí hay un motivo muy grande que ahora te voy a decir del por qué no nos subimos al tren, pero siempre estuvo muy claro que íbamos a girar en torno al pueblo, a la naturaleza, a ellas, a los migrantes, al día y la noche, para estar ahí cerca de todo lo que sucede con la ayuda humanitaria, ¿no? Uh-huh. Y creo que, como dijo alguna vez Javier Betancourt, el crítico de Proceso de la revista, que como tú también lo mencionas, ¿no? Parece que estas mujeres están haciendo al principio de la película la comida para una gran celebración, ¿no? Como si se fuera a servir un gran banquete. Claro. Y después de llegar al minuto 16, que es cuando viene el tren y rompe la primera secuencia del tránsito,
pues sí es una gran celebración lo que ellas están haciendo de alguna Sí. manera, pero también es una desgracia Sí. lo que están haciendo, ¿no? Y creo que... No porque den comida, sino porque le están dando comida a alguien que no debería estar ahí, porque su país debería darle comida. O sea, es una Claro. cadena que va hacia atrás, ¿no? Claro, Que claro. le quede claro a la gente que no nos estamos quejando del trabajo de estas mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, no, al contrario. La desgracia es que haya migrantes forzados. Esa es la desgracia. Y que no tengan, y que sean invisibilizados, Sí. ¿no? Más bien ellas con su labor y con la comida los están visibilizando Claro. y le están diciendo a la gente, aquí está estas personas que están saliendo de sus países, y no nada más por temas específicamente capitalistas. O estadísticos. O estadísticos, capitalistas, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué se van a Estados Unidos? No, o sea, es natural migrar. Yo he leído que la migración implica muchas veces hasta desastres naturales. Sí. En Centroamérica, en los años 90 ocurrieron desastres naturales que hicieron que la migración subiera, o hasta el mismo simple hecho de migrar porque es natural, ¿sabes? Entonces No, porque quieres. Porque es quieres. así de sencillo, Sí, ¿no? sí, Yo sí, sí. por eso digo, la desgracia es la migración no involuntaria. Así es, y regresando un poco al descubrimiento creo que gran parte de lo que nosotros ya teníamos como muy claro que queríamos contar, lo fuimos descubriendo en la edición con Lucrecia Gutiérrez Maupomé, que es una editora increíble, que seguramente has visto documentales como El lugar más pequeño, el último del de Tempestad, que ahora estuvo en Ambulante, Sí. o El cuarto desnudo de Nuri Ibáñez. También. Entonces, ella es una chica que llegó en un momento en el que nosotros teníamos este material, pero necesitábamos construirlo para tratar con una mirada fresca. Entonces, fue un año de edición, fue un año donde estuvimos trabajando. Sabía muy bien con qué quería terminar la película, que era con la imagen de la abuela mientras ella estuviera al borde de la vía junto al tren. Estos dos rostros que se han visto desde hace tantos años y que estos dos rostros nos hablan de muchísimo de lo que tal vez ya vimos en la película y de lo que ocurre principalmente con su labor. Pero también la edición fue concebida la vemos como una especie de las olas del mar, ¿sabes? Mientras se nos van contando las historias, es como este ir y venir, ¿sabes? Como la resaca que trae, y una vez que la ola explota, es cuando los trenes Llegan. Los trenes llegan, ¿no? Y aquí los trenes están muy vinculados precisamente con la historia que se nos está contando, y también con el diseño sonoro. El diseño sonoro, la intensidad del diseño sonoro en cada uno de los trenes tiene mucho que ver con con el discurso que ya se nos está contando de cada una de ellas. Cuando hablas de la película, y lo he visto también en otras entrevistas que te han hecho, siempre hablas de nosotros y del equipo. ¿Quién estaba contigo durante la recopilación de las imágenes? Supongo que hubo investigación durante y después, y ya después en la postproducción. Me gusta hablar mucho de nosotros porque el cine específicamente es algo muy jerárquico, ¿no? Donde el director es el único que sobresale. Y más cuando fue una película concebida sin recursos en la parte de producción, donde los viajes eran pagados por parte de la productora, del fotógrafo, del sonidista, donde teníamos la fortuna también de bueno, no pagar un hospedaje porque vivíamos en sus casas, lo cual nos ayudó mucho a integrarnos a ellas y crear una intimidad muy, muy grande. Y bueno, ¿no? El servicio de la ayuda humanitaria, el hecho de tener ahí los alimentos también de alguna manera a nosotros nos evitaba menos gastos. Pero sí, prácticamente fue un equipo de 4 o 5 personas, y me gusta valorarlas, ¿no? Yo fui el que la dirigió, el que tomó muchas decisiones pero esta película no hubiera sido realizada solamente por mí, ¿no? Entonces me gusta incluir mucho a mi equipo creativo, y no nada más a mi equipo creativo, sino al equipo de postproducción, que fue gente súper dedicada, súper entrañable, que le entró al proyecto cuando aún no había recursos. Y lo padre es que al mismo tiempo están hablando de un proyecto comunal también, ¿no? Así es. Comunitario, de grupo.
en donde sí puede haber una cabeza, pero a final de cuentas el trabajo es en equipo. Sí, completamente, donde mucho de lo que nos sucedió y parte de la intimidad que surgió con ellas fue porque mi relación con ellas es la misma relación que puede tener el fotógrafo, la productora o el sonidista en ese momento, ¿sabes? O sea, no había ningún distanciamiento en ninguna parte. Y ellas específicamente con el equipo, porque había muchas veces en las que nosotros tal vez teníamos que acercarles las carretillas, pero también teníamos que filmarlas con el tren. Claro. Y entonces, ¿sabes qué, Lupe? Tú cárgate el tripié, Fabiola, tú cárgate la cámara, ¿sabes? Y nosotros llevamos todo esto, pero tenemos también que filmar esto. Entonces, este contacto con el equipo también alejó ese distanciamiento que muchas veces ocurre en temas como más de reportaje, ¿no? o hasta documentales, Sí. donde hay un distanciamiento entre el personaje y los realizadores. Ellas que saben que pues últimamente, yo creo que los últimos 7 años están en el ojo de los medios, que se sabe lo que están haciendo, que ya están involucradas en el trato incluso con autoridades migratorias para tratar de solucionar muchos de los problemas que ellas ven que ocurren con los migrantes. ¿Qué tan familiarizadas y qué tan entregadas están con un equipo de producción como el tuyo? Quiero decir, ya nos contaste que les ayudaron, pero quiero saber si ya vieron la película, qué piensan de ella, si siguen siendo naturales a la hora de hablar frente a una cámara, que es un poco la ambición del documental, ¿no? Sé que es imposible, pero un poco la ambición de quien hace un documental es que quien habla frente a la cámara o quien da un testimonio sea lo más natural posible. Fue una película complicada para ellas, o sea, la primera vez que se las proyectamos y que de hecho fue después del Festival de Cine Los Cabos, porque nosotros veníamos terminando. La realidad, por un lado, es que yo tomé la decisión como realizador de no enseñarles ninguna parte de la edición, porque no quería que nadie influyera en mi toma de decisiones, y eso fue como personal, ¿no? De yo dar un discurso propio. Solo creo que vean la versión final, ¿no? Exacto, y corrimos y llegamos al Festival de Cine Los Cabos, donde tuvo la oportunidad de acompañarnos una de ellas, Lupe, donde me sorprendió muchísimo porque yo quería que Lupe fuera a conocer el arco, a que fuera a andar en el barquito, y ella estaba muy decidida a ver las películas de la competencia, ¿sabes? Y vio todas las películas de la competencia. Pues más profesional que muchos que yo conozco, que sí fueron al barquito y al arco. Y ejercía mucho su opinión sobre las películas que veía que estaban compitiendo con nosotros. Y cuando ella la vio fue algo como muy especial, muy entrañable. Ella estaba muy contenta con la respuesta del público, pero después del Festival del Cine de Los Cabos fuimos al pueblo a mostrarles la película en una sesión privada donde estuvieron todas ellas, y fue una película muy complicada. Se reían por momentos, ¿no? Por recordarse, por ver que una de ellas estaba diciendo eso que tal vez nunca había dicho. Y al final no mencionaron nada. Sé que fue difícil para ellas porque normalmente ellas son las protagonistas, pero no dura más allá de la entrega de comida, tren, sí. Y empiezan a hablar sobre el tema de migración o se desvía la mirada, o simplemente había cortometrajes sobre ellas, ¿no? Entonces, el darse cuenta que nosotros nos estábamos metiendo más allá de la labor y tratar de descubrir quiénes eran estas mujeres no fue sencillo. Y un ejemplo claro, por ejemplo, fue el de Lorena. Lorena es la primera que le preguntamos que quién es Lorena, y es la que se suelta a llorar en los cañales. Que no quiere contarlo. Que no nos quiere contar, y que al final nos empieza a contar que ella pues se enfermó, ¿no? Y que fue abandonada por su familia, y que después de haber sido abandonada por su familia se unió y se dio cuenta de que había otros problemas y empezó a ayudar, y eso fue a la que ella la sacó. Esta familia de la que estamos hablando que fue abandonada por Lorena son las mismas patronas. Entonces, por este tipo de cuestiones fue muy difícil, y después nos enteramos que las primas, ¿no? Carla y Karina, se acercaron a Lorena y le pidieron disculpas por no haber estado en esos momentos donde ella había tenido esta operación. Entonces, por eso fue una película compleja, complicada, difícil para ellas, pero que creo que las unifica como familia, como grupo, porque no hay un protagonismo. Si bien hay personajes, lo que se busca es que sea una historia coral, ¿no?
contada por todas, donde hay el ir y venir en todos los aspectos, tanto haciendo el arroz, el frijol, limpiándolo, como la entrega diaria de los alimentos a los migrantes. Claro, el último, bueno, no el último punto, digo, el programa acaba cuando tú decidas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que entre todo lo que hemos hablado y entre toda la problemática que señala la película y luego deja flotando con toda la maña del mundo, lo cual aplaudo, hay algo que no sé si te ha comentado la gente. Yo tuve la oportunidad de volver a ver Mi vida adentro hace una semana, ¿no? Hablando de documentales, ¿no? Claro. De migración, hablando, metiéndonos en el tema. Digo, ya la había visto, pero la volví a ver. Y hay una parte en la película que incluso está en el avance que es completamente aterrador. Cuando la fiscal le dice a uno de los testigos, ¿no le parece que esta mujer, a pesar de ser mexicana, es muy inteligente? Hablando de la chica a la que están acusando de haber asesinado a un niño. Y es una señal, ¿sabes? Es un señalamiento súper cruel, súper prejuicioso, súper racista, súper clasista. Es de lo peor, ¿no? Que a pesar de ser mexicana, ¿no le parece que esta mujer es inteligente? Y creo que tu documental habla a favor de la inteligencia de las mujeres del entorno rural mexicano sumidas en pobreza. ¿Por qué? Porque nos muestra mujeres, número uno, que tomaron la iniciativa, que ya platicamos de ello. Número dos, que tomaron la iniciativa dándole la vuelta a la supuesta autoridad masculina. Y número tres, que hablan de esa iniciativa y ejercen esa iniciativa con una elocuencia y una inteligencia, pues, ¿sabes? No sorprendente, pero una elocuencia que mucha gente no espera en el entorno rural mexicano, con mujeres que difícilmente cruzaron 3 grados de estudio. Y quiero decir 3 grados, hablo ir del primero al tercero, no primaria, secundaria y preparatoria. Hay muchas chicas que dicen, yo no pude estudiar, a mí mi papá no me dejó estudiar. Y sin embargo, ejercen esta actividad y su vida diaria con una inteligencia que también puede empezar a derrumbar muchos prejuicios que el entorno urbano tiene hacia el entorno rural, que el hombre tiene hacia la mujer. Y ahora, ¿no? Que especialmente que creemos que pues la gente ignorante está allá y nunca está de nuestro lado. Creo que el último estandarte que acaba colocando el documental es el de la inteligencia por la inteligencia. No tienes que ser nadie para ser inteligente, ¿no? Ser inteligente te hace ser alguien, y estas mujeres están dando, creo que un gran ejemplo de eso. Y yo creo que un claro ejemplo de eso es el desprendimiento que ellas tienen como mujeres religiosas. Si bien son católicas, si bien acuden a la iglesia y tienen una creencia muy grande, sí, se desprenden completamente de la iglesia para empezar a hacer algo por alguien más, ¿no? Y ahí es donde Norma, que es la coordinadora del grupo, nos dice algo dentro de la película que es sumamente interesante, que el trabajo lo empezaron a hacer no en la iglesia, sino en las vías, ¿no? Claro. Y creo que esto es un gran ejemplo de... Esa frase es buenísima. Es un gran ejemplo de la inteligencia de estas mujeres, de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en tu discurso, porque yo no creo que el darte a ti la limosna es lo que nos va a hacer a nosotros más humanos, o no es lo que predica Dios o lo que viene en la Biblia. Creo que esto que yo he aprendido y he adquirido por ser creyente, bueno, está más en el servicio humanitario que contigo en la iglesia, ¿no? Y claro, a mí me impresiona muchísimo cómo se pudieron desprender, sobre todo cuando son mujeres totalmente creyentes. Claro. ¿No? Pues es un poco la teoría de la liberación, así ¿no? Es un poco el principio de la teoría de la liberación, de la religión, ¿cómo le llaman? La teología. La ¿no? teología de la liberación, sí. perdón. Pues es eso, ¿no? Es como, señores, pues sí, la enseñanza cristiana es lo que vale la pena, no quien dice que tiene la enseñanza cristiana. Así es. ¿No? Y creo que ahí es donde hay una gran bandera en la película. Una de las anécdotas que me sucedió con Norma es que una vez que ella le pregunta a Dios, ¿no?, que en qué le puede servir, y después nos narra la historia de que llega esta mujer a su casa y le pide ayuda, que porque alguien lo picaron arriba del tren, y entonces ella acude y ve a este migrante que de piel negra, ¿no?, que va bajando, lo van descendiendo. Como Jesús de la Cruz, dice ella, ¿no? Como Jesús de la Cruz. Me resulta impresionante porque yo después... Norma tiene un Cristo negro en una de sus paredes,
Y yo me he dado cuenta que ella se desprende de la figura de Dios, ¿sabes? Y cuando ve a ese Cristo crucificado, está viendo a ese migrante. Claro. Y como ¿sabes? Como poder traspasar, ¿no? Esta figura que siempre se te ha impuesto de quién es este personaje y ubicarlo como alguien que pasó por tu vida y que te dio un mensaje y que ahora te entregas completamente a esto, me parece muy impresionante. A mí me parece muy budista. Y muy budista. Es sí. súper budista ese gesto de ella, ¿no? De decir, hombre, pues yo estoy viendo a mí mística en cada una de las personas que van montadas en este tren, nada más que a este me tocó bajarlo, ¿no? Así es. Es bien, a mí se me hace bien interesante justo el punto de vista de ellas, ¿no? Y sí, a la hora de hablar de la teología de la liberación dije, es que claro, o sea, perseguida y todo, ha sembrado semillas que bien pueden tener aquí una primera manifestación. Y nos ibas a decir, ¿por qué no te subiste al tren? No me subí al tren por 2 razones. Número 1, porque ha habido 20 documentales que se han subido al tren. Sí, ¿no? siempre tuvimos muy claro que nuestra película iba a girar en torno, como te digo, ¿no? Al pueblo, a la naturaleza, a ellas y a la labor y a los migrantes que por accidente llegaban o Claro. se caían. Pero hay 3 razones muy importantes. La primera razón es porque ellas nos enseñaron y nos dijeron que el subirte al tren no es un juego y hay que tenerle respeto Sí. a los migrantes que lo toman, lo cual ellas nos lo prohibieron desde un principio. La segunda fue porque... En pocas palabras, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Exacto. En algún momento nos planteamos, ¿no? No filmarlo, pero por lo menos pasar por el pueblo arriba del tren. Y había 2 maneras de hacerlo. La primera era subirte a la boca, al tren y meterte a la boca del lobo y arriesgarte a que todo saliera bien. Y creo que nada es más valioso que la vida de uno mismo. Y la otra fue que nos informamos con gente de migración, con algunos programas en los que estuvimos trabajando mientras estábamos envueltos en el rodaje. Y acercándonos con ellos les preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la manera de documentarlo, de documentar el estar arriba de la bestia? Y me pareció muy absurdo cuando estuve sentada en esa oficina con un doctor, profesor, y me dijo que convocaban dos veces al año, una en febrero y una en noviembre, donde venían muchos periodistas nacionales e internacionales, avisaban a la Cámara de Diputados, avisaban a la Cámara de Senadores, avisaban a los gobernadores por donde iban a pasar, por los estados por donde iban a pasar, muchas veces los iban siguiendo camionetas, o si tenían fortuna había un helicóptero que los iba siguiendo. Y me pareció una falta de respeto Sí. totalmente grande, absurda, y que coincidía mucho con lo que las patronas nos habían dicho, que era el tenerle respeto al viaje del migrante, ¿no? Entonces eso fue como el anclaje perfecto para decir, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada arriba del tren, y optamos porque la cámara siempre se acercara a ellos, conviviera con ellos, los viera en las posiciones en las que van trepados entre un vagón y otro, ¿sabes? Pero siempre guardando la distancia de comprendemos hacia dónde vas, comprendemos que tu camino no es fácil, lo respetamos y te deseamos suerte, ¿no? Claro. Y por eso fue la importancia de que en la película siempre estamos abajo a las vías del tren junto con ellas. Claro. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Arturo? Pues, Además de, obviamente, decirle a la gente, hay que ir a ver el documental. La chamba que me corresponde A ver. Yo ya hice la mía, ahora la tuya. y que ya me han dicho que me la tengo que aprender. A ver, saque el acordeón. En este momento Arturo está sacando el acordeón. Que es que la película se estrena el 14 de octubre en salas comerciales. O sea, para nosotros es pasado mañana, para la gente que esté escuchando este episodio es mañana. Así es, el viernes 14 de octubre se va a estrenar en 15
15 salas y si hay buena respuesta del público se irán sumando otras ciudades más. En la Ciudad de México vamos a estar en Cinépolis Diana, Patio Universidad, Cinépolis Perisur, Cinépolis Satélite, Cinemex Reforma Casa de Arte, Cinemex Insurgentes, Cinemex World Trade Center, Cinemex CNA, la Cineteca Nacional, el Cinema IFAL y el Cine Tonalá. Muy bien. Y en Guadalajara vamos a estar en Cinépolis Centro Magno, Cinemex Cordilleras y en Monterrey, Cinépolis Galerías Monterrey y Cinemex Plaza Real. Entonces creo que con 15 copias para un documental está muy bien. Y sabiendo que la exhibición del cine mexicano no es lo que quisiéramos. No es lo que quisiéramos, creo que... Es lo que quieren muchos, pero no es lo que queremos nosotros. No es exacto, me molesta mucho cuando dicen apoyen el cine mexicano. ¿Por qué vamos a apoyar el cine mexicano? No se necesita apoyar, vean cine. Claro. Creo que hay muchos documentales, yo creo que en especial en mi sentir el cine documental es lo que más se rescata en este país y lo que más sobresale en festivales internacionales, sin hacer a un lado el tema de la ficción, pero el cine mexicano es valorado en el extranjero y gana en los mejores festivales del mundo y todo el tiempo estamos teniendo reconocimientos, entonces yo creo que más bien es que la gente se dé la oportunidad de saber qué está pasando con el cine mexicano allá afuera, ¿no? Y si está aquí, pues hay que verlo. Y basta con eso. Creo que uno al entrar a la sala se va a dar cuenta que ese boleto valió la pena. Valió la pena y está ayudando a más gente de lo que ustedes creen, empezando por los exhibidores, ¿no? O sea, sí los ayuda a ellos, pero el efecto dominó llega más lejos de lo que ustedes creen. Dato, chavos, Cinépolis recibe... O sea, si alguien está llevando en este momento bien sus redes sociales, creo que es Cinépolis. Si ustedes piden la película y juntan no sé cuántas peticiones, ese número sí no lo tengo, Cinépolis suele llevar la película a su ciudad. Entonces, si la quieren ver y no viven en ninguna de las ciudades que acabamos de mencionar, pídanle la película a los señores Ramírez y van a ver cómo se las llevan. Yo he visto qué pasa, ¿no? He visto que de repente en Tijuana queremos ver tal, y están dando, y se las acaban llevando. Sí, hay un plan de más de 20 ciudades alrededor de la República Mexicana que se pretende que Llévate Mis Amores llegue, pero en gran parte depende del público, ¿no? Creo que todos sabemos, o si no lo saben, es importante decirlo, que los exhibidores al día siguiente nos pueden sacar de las salas de cine sin ninguna explicación, ¿no? Y creo que, como bien lo dices, si hay una convocatoria grande, creo que podemos impulsar a que la película se vea en los mayores espacios posibles. O por lo menos mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, porque yo creo que esta película y las películas que se logran para verse en una pantalla grande de cine, se tienen que ver en una pantalla grande de cine, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías y el hecho de que haya nuevas plataformas digitales donde también se puede exhibir la película es un paso muy importante, pero que viene después. Creo que es importante que la gente vaya al cine y vea escuche el sonido del tren, escuche el por qué está ahí y se envuelva dentro de que escuchen cómo se hace el arroz, ¿no? Que es algo bien padre en la película. O sea, sí se ve el arroz, como tú decías, ¿no? Y estamos viendo el aceite, el arroz, el jitomate, pero escucharlo creo que también es importante y pues el cine ayuda mucho en eso. El cine sala, quiero decir, ¿no? Sí, creo que está viendo una gran convocatoria. Creo que va a tener buena asistencia. Hace una semana salimos de talento emergente en el ciclo de la Cineteca Nacional y nos fue muy bien. Fuimos la segunda película más vista de las 14 películas. Entonces creo que... ¿Cuál fue la primera? Bang Gang, una historia de amor. Sí. Y la segunda fue Llévate Mis Amores, Bang Gang con 1,500 asistentes y Llévate Mis Amores con 1,170 asistentes. Okay. Y de ahí bueno, creo que sirvió muchísimo para una antesala del estreno comercial, ¿no? Donde con esto podemos lograr una mayor convocatoria y el de boca en boca, ¿no? García Márquez decía que 100 años de soledad se vendió
a través del de boca en boca, ¿no? Por mayor publicidad que uno pueda tener, el de boca en boca es bien importante. Vale más y creo que esta película puede generar esa publicidad. Muy bien, pues ahí está la invitación para ver Llévate mis amores. Arturo, mil gracias por haber venido, mil gracias por tomarte el tiempo y muchísima suerte con la película. Muchísimas gracias, Eric. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me